en Televisión Azteca Fidel pues me mandó a correr durante la campaña para gobernador. Los medios de comunicación llamados tradicionales no han sabido utilizar a las redes sociales. El bien más preciado hoy en día se llama atención. Conseguirlo es lo más complicado. A los políticos no los puedes cambiar. Es decir, primero es su esencia, y a partir de su esencia es como construye. Y era gobernador del estado Fidel Herrera. Y entonces, en parte de la entrevista y de la discusión, me dice Miguel, pero pregúntale a Fidel. Y le dije, no sabía que tú eras mi productor o director de noticias. E insiste Miguel y dice, pregúntale, pero no te va a contestar, porque es muy agachado. Eso ocurre en el programa de las 5 a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche. Yo ya no estaba más en el aire de Radio Fórmula. Como a las 6:30 me habla Miguel Ángel Yunes Linares y me dice, te corrieron de Azteca. Y ya le digo, no, Miguel, apenas voy yo a... Y me dijo, te corrieron. Eso pasó y fue todo un escándalo. Buenos días a todos los amigos de Personalidades. Hoy nos acompaña una de las voces más reconocidas del puerto de Veracruz y a veces más incómodas del periodismo veracruzano. Comunicador, estratega, analista político y testigo directo de los últimos años en los medios de comunicación, sobre todo lo que es la zona conurbada. Bienvenido, Javier Bonanchel, ¿cómo estás? Al contrario, Rodrigo, muchísimas gracias y gracias por esa presentación también. Oye, ya que hasta que se nos hizo el placer de conocernos, yo nada más gracias, venía aquí a la estación y te escuchaba aquí de, no, que el irreverente y no sé qué show, y ya, hasta que se nos hizo. La última etapa que hicimos radio fue acá en Más Latina, ya hace 5 años yo creo que dejó de estar al aire el programa. Fíjate que 5 años y parece como si hubiera sido, sí, sobre todo por lo que yo escucho, ¿no? Afortunadamente creo que ha quedado ahí en la mente de la gente, ¿no? Y eso es muy satisfactorio. Claro. Y bueno, ¿cómo fue que pasaste estos años, por ejemplo, aquí en la estación de radio con este programa? ¿Cuántos años fue que te aventaste? ¿Qué habrán sido? Yo creo que 5 o 6 años. Te aventaste un buen rato. Sí. ¿Y qué tal esas anécdotas haciendo el programa? Porque justo platicamos de que es sumamente complicado. Digo, tengo yo el noticiero que son 30 minutos y pues a veces nada más informo, pero tener un espacio de 2 horas, estar analizando, comentando, pues obviamente llegas a afectar los intereses de todo mundo. Y más que, sobre todo en la política, la piel la tienen sumamente delgada. Sí. Se han ido aquellos viejos políticos que tenían la piel gruesa y que sabían soportar y aguantar y con los que además podías tener un diálogo inteligente, confrontativo, de ideas y no de ataques, ¿no? De argumentos más que de adjetivos. La verdad es que nos divertimos muchísimo. Cuando hice el diseño del programa fue en función de cómo venía generándose ya los movimientos a través de las redes sociales, en donde ya tienes las noticias a un clic, ¿no? Y entonces eso implicaba que ahora teníamos que hacer algo diferente si querías que alguien en algún horario te escuchara y se mantuviera ahí. Y ese alguien era cómo dábamos las noticias. Y la teníamos que hacer diferente. Y entonces se nos ocurrió hacer un estilo de un programa distinto, irreverente, y así funcionó. Y entonces en la mesa platicábamos como pues platicas en la mesa de la casa o en la mesa de la cantina. Hasta eso, también había eso, ¿no? Y entonces eso nos daba la oportunidad de tener una serie de comentarios que iban un poquito más allá. Oye, y hablabas, por ejemplo, de los políticos de antes, ¿no? Que tenían la piel más gruesa, hoy en día es más complicado. Pues deja tú el ejercer el periodismo, ¿no? Sino dar inclusive la opinión como cualquier ciudadano, como cualquier comunicólogo, como cualquier persona que está detrás de un micrófono, ¿no? ¿Por qué notas ese cambio? ¿Cuál es la diferencia entre los cuadros, entre los personajes muy distintos a los que estaban hace algunos años? ¿Cuál es esa diferencia de hacer política? Yo creo que es la profesionalización de ser político. Y esa profesionalización incluye que tienes que estar abierto a la crítica. Y la crítica la tienes que tomar para construirte y rehacerte. Y las nuevas generaciones de la política no están hechas en función de eso. ¿Por qué? Porque muchos no son políticos. ¿Y no crees que también es parte de lo que piden inclusive las mismas generaciones de hoy en día, con el hecho de que ya ven al político y lo ven inclusive como apestado? Hoy en día vemos al político y es una de las profesiones que menos gusta. El político siempre ha sido apestado. ¿Tú crees que es? Sí. O sea, siempre ha sido
apostado. Pero a ver, es curioso, porque de repente, es el presidente municipal, sí, yo también quiero tomarme la foto, ¿no? O sea, la gente de todas maneras se acerca, pero la clase desde hace mucho más desprestigiada ha sido la clase política, ¿no? Hay honrosas excepciones dentro de esa clase política, ¿no? Y sobre todo algo que comentabas hace algunos segundos era el hecho de la profesionalización, el hecho de que hoy en día ya no existe una carrera partidista, una carrera política como antes se formaba. Pero voy más allá en el tema de la profesionalización. Es decir, ¿quiénes deberían de ser los que estuvieran haciendo leyes? Las mujeres y los hombres más preparados de este país, con los mayores conocimientos, ¿no? ¿Quién debería de estar dirigiendo o conduciendo un municipio o un estado o un país? Las personas más preparadas, y teniendo alrededor a un grupo de gente, bueno, los mejores de ese país. Si lo más importante es el lugar en donde estamos y lo que buscaríamos es desarrollarlo, pues deberían de estar los mejores, ¿no? Pero a la preparación te refieres a temas de currículum, de que tengan carreras o maestrías, o simplemente de que tengan experiencia en el ejercicio. En todo, ¿no? Es decir, lo podemos combinar. Hay políticos que seguramente no tuvieron oportunidad de prepararse académicamente, pero que tienen una gran experiencia porque se los ha dado precisamente el camino, y hay que aprovecharlos, ¿no? Hay mucha gente que tiene muchos conocimientos y no está aportándolos, ¿no? Ahora, al final del día también es un reflejo de la misma sociedad. Tristemente. Es un reflejo de la misma sociedad y... Las redes sociales nos han dado oportunidad de darnos cuenta de eso, ¿no? Dos, tres, porque a veces lo que sale en redes sociales no necesariamente se refleja en las propias urnas, ¿no? Si no, yo creo que hoy en día Movimiento Ciudadano ya tuviera la presidencia y todos los estados. Bueno, a ver, hay que medir pautas, ¿no? Claro. No, pero al final de cuentas lo orgánico y lo que tú ves es el reflejo de una sociedad, ¿no? Oye, bueno, ya arrancamos muy políticos el tema, pero regresándonos un poco a tu trayectoria, que después nos vamos a mover en el tema político. ¿Tú te acuerdas el primer día que llegaste a entrar en una cabina de radio? ¿Cómo fue ese momento? Sobre todo esos primeros años, esos primeros meses cuando estabas involucrándote con el micrófono. Bueno, la primera vez que yo participé en un programa de radio fue haciendo un reporte de un evento de natación desde la alberca donde yo nadaba. Y entonces hice un reporte a la cabina de radio de aquel tiempo para decir qué era lo que estaba ocurriendo en un maratón 24 horas de natación que hacía el Club Acuario. O sea, ¿cuántos años tenías? Yo he de haber tenido ahí como 12 años. Ok. 12 años. Y entonces, lo que pasa es que ya anunciaba yo en las competencias de natación. Un día Pancho González se descuidó y le agarré el micrófono y me puse a anunciar de natación. Y afortunadamente, bueno, pues ahí tuve el cobijo de Pancho. Yo creo que soy de los pocos afortunados que tienen eso de Pancho, ¿no? Pero bueno, mi primer programa de radio fue en una estación que se llamaba FM Globo, ¿no? Y fue un programa deportivo los domingos, en donde lo que hacía era leer noticias deportivas. O sea, entraste en sí en lo deportivo. Sí, yo entré primero en los deportes. Ok. ¿Y a los 12 años? No, ese ya fue a los 14. Ok. Ese fue a los 14, era malísimo leyendo. Pésimo. De verdad. Entonces dices, caray, te equivocas mucho. Entonces, bueno, a practicarle. Es lo que te iba a decir, ya estudiaste, quiero pensar ciencias de la comunicación. Resumo, después de ese programa deportivo escribí deportes en Notiver y después pasé a la estación de radio que transmitía béisbol a ser comentarista de campo, y en ese mismo grupo de radio me integré a la radio comercial, es decir, como locutor de cabina, ¿no? Presentando canciones, y combinaba yo las dos cosas, hacía béisbol y hacía eso. Y luego hice de fútbol, narré fútbol también durante muchos años. ¿Y en qué momento fue que te involucraste en el medio, en este caso, por ejemplo, el de la política? Ya muchos años después. Muchísimos años después. Yo transito en esta parte deportiva y la parte musical
y empiezo a conducir noticiarios en lo que era Grupo FM, un poco, pero eran ocasionales, ¿sí? Yo era como el bombero. emergente, Sí. ¿no? Porque entonces ya leía bien, ¿no? Entonces ya era el emergente. Me voy a Chicago a trabajar un par de años allá en una estación de radio, Ok. ¿no? Allá hago de todo, noticias, deportes, particularmente noticias y deportes. Narraba los partidos de los Medias Blancas de Chicago y tenía mi programa de la mañana, que era un morning show. Y cuando se da la oportunidad de regresar, regreso ya, pero a la dirección de noticias, es decir, a integrar el equipo de noticias y a dirigir el noticiario. O sea, ¿qué crees que te llegó en su momento a sentir chico el hecho de estar en los deportes nada más? ¿O fue en realidad algo natural que te llevó? No, Ramiro Garza es uno de los viejos creadores de conceptos radiofónicos, primero en el norte del país, y te hablo de hace muchísimos años. Y él decía, y esto también lo dice David Gleason, que es uno de los creadores de los conceptos radiofónicos en Estados Unidos, hay que hacer de todo, ¿no? Intenta de todo. Y cuando yo me refería a eso, dije, pues ya está, ¿no? Vamos a hacer espectáculos, deportes, política, de todo. Y sobre todo a veces algo es algo complicado. Por ejemplo, yo recuerdo también, justo a los 12 años fue que empecé en los medios, me aventé de los 12 a los 16, 17, 16 años en lo deportivo. Pero a veces uno ve, por ejemplo, a los periodistas deportivos, no solamente en Veracruz, sino a nivel nacional, y te llega a preguntar, oye, ¿sentiste que te quedó chico? Porque a veces se casan y se mueren con esa idea de nada más ser periodistas deportivos, ¿no? Algunos inclusive solamente del fútbol, sí. Otros de 1 o 2 deportes nada más, pero a veces no se piensa fuera de la caja, ¿no? Uh-huh. Bueno, se sienten cómodos, les gusta, les apasiona demasiado, es decir, yo no me imagino al Mago Septién haciendo otras cosas que no fuera platicándonos a lo mejor de las historias del béisbol, ¿no? En aquellos años, aunque muchos de los grandes locutores y comunicadores deportivos de aquellos tiempos se dedicaban también a otro tipo de actividades dentro de la comunicación. ¿Y cómo era esa generación de los medios, en ese caso, por ejemplo, deportivo? Porque notamos, por ejemplo, hoy en día en los medios de comunicación una camada de periodistas muy notoria de los 90 o algunos de los 2000. Y caso contrario a lo que ocurre hoy en día, yo creo que también el tema de los medios de comunicación digitales, las redes sociales, también se ha perdido, yo creo que esa esencia de los periodistas, pues los que estaban en las banqueteras, los que iban allá, por ejemplo, a los cafés, a los aeropuertos, y era esa camada, inclusive no solamente en la misma empresa, sino de competencias, que hoy en día se ha perdido mucho, ¿no? Sí. Mira, de entrada en la parte deportiva, los espacios eran muy pocos, ¿no? Es decir, había un grupo de radio que era el que transmitía fútbol nada más, y ese mismo transmitía béisbol, y el resto no participaban de eso. Entonces los conceptos eran, si no participamos de eso, tampoco comentamos de eso, y entonces pues los deportes se reducían, no había tanta participación, y eran muy contados los cronistas deportivos que existían, ¿no? Por lo menos en la época en la que a mí me tocó. ¿Y cómo era hacer noticias, cómo era hacer radio en Veracruz en los años 90, por ejemplo, a comparación de hoy en día, en pleno 2025? ¿Cuáles eran las diferencias, no solamente al momento de estar detrás de un micrófono, sino también a veces trabajando la misma noticia? Yo creo que le perdimos la esencia a la radio, es decir, la radio es imaginación, la radio es el teatro de la imaginación, y ya no hacemos uso de ese recurso. Entonces, cuando tú ya no haces uso de ese recurso, empiezas a perder un poco la pasión, la atención de la gente o de lo que haces, ¿no? Es decir, cada medio tiene su esencia y hay que aprovechárselo. Y en este caso era lo que pasaba o lo que sucedía con la radio o lo que ha venido sucediendo. Te pongo un ejemplo claro con el respeto que me merecen mis compañeros. Cuando yo empiezo a narrar fútbol, lo hago aprendiéndoselo a gente como en aquel tiempo del doctor Manuel Hoyos de Valdés, Sergio Morales Ortiz, Rafael Vergara Garnica,
que eran cronistas de Cervecería Moctezuma. Cervecería tenía un staff de cronistas que cuando yo me integro con ellos éramos 8 o 9 cronistas que viajábamos por toda la República Mexicana. Entre ellos Emilio Fernando Alonso, nos dirigía Fernando Alonso. Y había que narrar fútbol. Y narrar fútbol en radio es describir dónde está la pelota. Y hoy en día la gran mayoría de los narradores de fútbol de radio no te dice dónde está la pelota. O sea, te dice que la lleva Juan, que se la da a Pedro, que le entregó a Luis, que pateó, y la pelota abandona el terreno de juego. O creyendo que están en televisión. Eso fue lo que pasó. Entonces, de repente, esa época de nuevos cronistas que comenzaron, pues se ligaron a la televisión. Pero la gran mayoría de los cronistas hoy en radio no te dicen dónde está la pelota, ¿no? Ahora, Javier, ¿has visto toda esta transición, toda esta evolución de los mismos medios de comunicación, que a veces no es un cambio, a veces uno le puede achacar a los propios comunicólogos, a los propios periodistas, de que, oye, a ver, ¿cómo puede ser posible inclusive que no te sabes ya adaptar, agarrar un teléfono, usar las mismas redes sociales? Pero también, inclusive, bajo mi punto de vista, es un rezago de los mismos directivos de los medios de comunicación tradicionales. El hecho de no brindar... De Frankie no va a estar hablando. No, ¿verdad? Le mandamos un saludo del ingeniero Malpica. Pero el hecho de tener esta plataforma de los medios de comunicación tradicionales para que puedan lucirse, en este caso, lanzarse los mismos comunicólogos, los mismos conductores, locutores, periodistas, reporteros, y a veces el reportero tiene que sabérselas ingeniar y no hay inclusive una escuela, una lección que digas, a ver, así tienes que usar las redes sociales. Entonces termina siendo inclusive un rezago del medio de comunicación en general, que termina afectando desde los directivos hasta los propios periodistas, reporteros. Que este ha sido el grave problema de esta transición. O sea, los medios de comunicación llamados tradicionales no han sabido utilizar a las redes sociales. Y entonces parecería que están sucumbiendo entre ellas en lugar de haberlas hechas unos aliados para poder potencializar sus contenidos. Claro, y es un caso que no específicamente es de Veracruz, sino es de la mayoría de los estados. Yo creo que tal vez en zonas metropolitanas se podría llegar a estar salvando un poco. De la misma, pero yo te voy a decir una cosa, este fenómeno ocurre también, por ejemplo, en lo que intentaron hacer Televisa, por ejemplo, TV Azteca, en eventos como la Copa del Mundo, en donde decidieron llevar a influencers, ¿no?, a que les acompañaran en su transmisión. Solo que cuando sacas al influencer para llevarlo a un medio tradicional, le limitas demasiado. Y entonces el éxito del influencer ya no se ve reflejado en la pantalla. Bueno, a ver, un caso, ya por no ejemplo, éxito. Un Escorpión Dorado, que creo que hacía sus late night shows o no sé qué show, no sé qué rollo, hacía ahí en los medios de comunicación tradicional, y se notaba de cierta manera medio cuadrado, ¿no? Entonces, obviamente, no utilizas lo que tienes que utilizar. O sea, no puedes convertir a alguien en otra cosa. Tienes que ser un híbrido hoy en día para poder funcionar y aprovechar en este equilibrio, ¿no?, esas dos cosas. Ahora, ¿qué errores ves más comúnmente en periodistas de tu generación cuando intentan entrarle a todo este tema? ¿Cuál es mi generación? No, bueno, a ver, ¿qué te gusta? ¿2000, 90? Pues es que, por ejemplo, cuando a mí estábamos en el antro y me dicen, ¿esa es de tu época? Le digo, no puede ser, de mi época son todas, ¿no? O sea, entonces, como que, ¿cuál es mi generación? No, a ver, te digo una camada tal vez de periodistas entre los principios de los 2000, en todo lo que es la década de los 90, tal vez me estoy equivocando. A ver, yo creo que los periodistas con los que yo tuve oportunidad de convivir aquí en Veracruz, grandes reporteros, eran realmente gente que iba y estaba ahí en la noticia. Hoy son menos, ¿no? Porque una cosa es ser periodista y otra cosa es ser conductor de noticias, ¿no? O comunicador. Yo soy muy respetuoso del periodista. Yo no soy periodista. Claro. Yo estudié administración de empresas y una maestría en ciencia política, pero me he hecho a partir de la práctica. Entonces soy muy respetuoso de mis compañeros. No, a ver, y también es un hecho que el periodismo no se aprende al 100% en las escuelas. Inclusive uno se puede llegar a considerar periodista, y no me refiero a mí, por el simple hecho de en realidad ejercer la profesión, buscar la nota, reportear, ir a buscar periodismo de investigación. Cuando yo iba a tomar la decisión de qué carrera estudiar y que tenía que ver con comunicación,
quienes hacían el servicio social de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación llegaban a la estación de radio a preguntarme cómo hacer las cosas. Yo evidentemente ya tenía a lo mejor un par de años trabajando en radio. Y entonces mi razonamiento fue, voy a estudiar para aprender lo que ya sé, seguramente, digo en un razonamiento muy limitado, porque seguramente iba a poder aprender más cosas, ¿no? Pero por eso fue que tomé la decisión de estudiar una carrera distinta a la de comunicación. Ahora, ¿qué opinas, por ejemplo, de los nuevos creadores de contenido? ¿Te incomodan, te gustan, los ves como aliados, los ves como competencias? ¿Cómo notas en realidad hoy en día al segmento de noticias? No, a mí me gustan todos, o sea, particularmente tenemos una gran población y hoy obviamente hay especialización. Entonces, bueno, salvo que no conectes con la gente, eres un mal comunicador, ¿no? Pero de ahí en fuera no tengo ningún problema con ninguno de los nuevos comunicadores o influencers. Me pueden divertir incluso, ¿no? Oye, ¿y cómo ha sido esta transición, sobre todo, por ejemplo, en estos últimos 5 años? Porque quiero pensar que le dedicaste gran parte de tu carrera profesional a los medios de comunicación, y el hecho de decirles, oye, a ver, ¿sabes qué? Me voy a dar una pausa y me voy a reinventar, justamente ahorita lo que hablábamos de las consultorías políticas y todo este tema. ¿Cómo ha sido esa transición? Porque quiero pensar que no fue al principio tan sencilla que digamos. Lo que pasa es que yo vengo desarrollándome como consultor desde hace más de 10 años, si no es que un poco más, ¿no? Entonces ya nada más fue la decisión de entregarnos por entero a la parte de la consultoría, ¿no? ¿Y no te dio cierto temor el decir, oye, porque muchas personas creen que o piensan que el hecho de no tener hoy en día un micrófono pueden llegar a perder la vigencia, a pesar de que existan las redes sociales? Bueno, no tener un micrófono pensando en cualquier plataforma, ¿eh? Claro, sí, por supuesto. Pero no llegaste a pensar que podías llegar a perder esa vigencia a pesar de toda la trayectoria que tienes atrás tuyo. No. ¿No? No. Sí he querido hacer algunas cosas, pero la verdad es que me he dedicado muchísimo. Ahora mismo estoy muy metido más en la parte del estudio, el análisis y la conformación de un nuevo modelo de comunicación. Si te diste cuenta, y seguramente compartirás la opinión, las campañas que pasaron no emocionaron a nadie. Las que hubo a las alcaldías de ningún partido político. Si no despertaron nada distinto, no hicieron la diferencia, lo que a mí me dice que el modelo de comunicación tal cual como se venía haciendo para campañas políticas está caduco, ¿no? Y se tiene que reinventar. Pero, por ejemplo, relacionado al tema de las alcaldías y hablando aquí en Veracruz, no solamente en el puerto, sino en el estado, ¿cuál ha sido la última campaña que crees que llegó a mover masas, llegó a mover emociones aquí en no sé si llamarle zona conurbada o en todo el estado? Yo creo que por la competencia en la que estuvimos, la de Miguel Patti, ¿no? Que fue una combinación con Ricardo Exomé. ¿Tú crees que ahí sí? Y eso que vaya, no estaba tan metido el tema de redes sociales. No, pero por la competencia tal cual como era, ¿no? O sea, porque por lo cerrado, etcétera. Pero bueno, ahí estás hablando de un contexto, en el aspecto de que, no sé si llamarlo uno bueno y uno malo, pero habían rivales que se cantaban el tiro directamente, ¿no? Sí. A ver, debemos de partir de algo en el tema de la comunicación política. La política es lo menos importante en la vida de la gente. Estudios del Barómetro Latinoamericano hablan de que el 68% de la gente no le interesa la política, 70% de la gente no habla de política. Es lo menos importante, es decir, la gente en su gran mayoría no tiene muchas otras preocupaciones. Salir a conseguir el dinero, qué darle de comer a sus hijos, llevarlos a la escuela, o sea, en eso están, ¿no? Y el espectáculo ha sido otra de las partes que ha robado mucho, ¿no? Van a despertar más emociones La Casa de los Famosos ahora que empieza y el otro programa que lo que despertaron las campañas políticas.
Y eso tiene que ver con el modelo que se está utilizando. Que puede ser similar a un modelo, llámese un movimiento ciudadano, que poco a poco, digo, aquí en lo que fue Veracruz, sinceramente estuvo sumamente apagado y sin mencionar nombres, lo digo en general. Sí, pero es eso. En el 2024 vimos un jingle que movió a muchísima gente, que ya no sé si eso sea bueno o malo. Por ejemplo, yo fui a un evento que me invitaron hace como... en estas últimas campañas políticas que pasaron. Y me invitaron y fui por compromiso. No estoy diciendo que estoy militando en ningún partido ni nada por el estilo. Y fui a un evento de Movimiento Ciudadano justamente. Yo tampoco milito en ningún partido. Oye, y llegaba el Álvarez Maínez, que es dirigente nacional. Ya llegó, así le decían, ya llegó el rockstar. Ya llegó presidente Maínez. O sea, no dijeron, llegó el dirigente nacional Jorge Álvarez Maínez. No. O sea, un tema de marketing y una foto con presidente Maínez. Hombre, ya había pasado la campaña hace un año. O sea, y ya inclusive no sé si sea bueno o malo ese tipo de estrategia política que se esté llevando. ¿De bueno o malo para quién? Bueno, también en la política es imposible decir que existe lo bueno y lo malo. Pues todo es lo malo, pero bueno o malo para quién habría que decir. Pero bueno, para la propia sociedad. Ahí tristemente estamos, ¿no? O sea, cada pueblo tiene el gobierno que merece. Y sí. Y sí. Ahora... Y sí, y hay gobiernos que le apuestan a que su pueblo no mejore, ¿no? Ahí están bien. Claro, o buscar linchamientos mediáticos, y eso es una de las cosas que me gustaría preguntarte. No sé tú qué opines de esta campaña que pasó. Digo, parece que voy a tener algo en contra de Movimiento Ciudadano, pero no tengo nada en contra. Pero a mí algo que me pareció erróneo, bajo el punto de vista puro, ¿no? de la política, porque a veces uno puede ser muy romántico en las ideas, pero la realidad es que en el aterrizaje pues no aplican esas ideas románticas. Pero por ejemplo, una campaña en contra de los yunes, espectaculares, fuera yunes, aquí no tenemos yunes, en vez de enfocarse en proponer, en vez de enfocarse en ser diferencia política en medio de toda esta vieja política que tanto se dice, pues vimos que aplicaron lo mismo de todos los partidos de siempre. Tú mueves emociones cuando tú comunicas, o esa es la intención, mover emociones. No justifico la campaña, digamos que la analizo y la comprendo de esta manera. Los yunes eran los que te habían dado la cara y habían sacado el pecho y se habían roto las vestiduras por defender a su partido político. Y en el momento justo de una definición tan importante, cambiaron. El sentimiento de la gente era de traición. Y fue un sentimiento que Movimiento Ciudadano dijo, voy a capitalizar. Claro. ¿No? Y le alcanzó. Sí, en el aterrizaje tal vez les sirva. Digo, yo puede ser que sea más puro, más romántico en esas ideas. Pero bueno, ahora sí que cada quien, y los resultados estuvieron en las urnas. Tristemente la historia nos dice que a la gente no le importan las propuestas. Y sí. Después te comparto un dato. Después de la elección, Ricardo Exome, Pati Yunes, donde yo participé con Ricardo, seguimos haciendo mediciones. La elección fue en junio. En noviembre la gente no tenía idea que se había propuesto. Las propuestas no les interesan a la gente. A ver, y en un debate, por ejemplo, y lo vivimos hace algunos meses, por ejemplo, el de Puerto de Veracruz, que fue una barbaridad de unos ataques que uno hubiera pensado, no, donde se van a agarrar fuertes en Alvarado. No, aquí se agarraron y era una elección de 4 mujeres, ¿no? Pues más o menos se dieron también en Alvarado un poquito. Sí, pero no tanto, por ejemplo, como en el Puerto de Veracruz. Sí. Y yo, bajo mi punto de vista, yo creo que fue más fuerte lo del Puerto de Veracruz, sobre todo 4 mujeres, pero cantadísimas 2, ¿no? En este caso que era del PAN y otra de Morena. Pero la realidad es que nosotros como ciudadanos, yo creo que en un debate... ¿Y tú por qué viste el debate? No, bueno, pues porque estamos aquí metidos en el tema de los medios. ¿A la gente? Y la gente lo que se queda es con esos reels o esas notas posteriores al debate. Es claro. El postdebate, sí. El juego es el postdebate. Sí, pero pues es que es como si ahorita estamos teniendo esta entrevista y yo te puedo asegurar que si esta entrevista dura 1 hora, hora y media,
va a haber un 10%, un 20% de la gente que se puede llegar a aventar esta hora. Ojalá, cabrón. No, pero todo lo demás se quedan con los reels, con los formatos pequeños. Vivimos en política y lo vivimos en una sociedad de 10 segundos. Claro. Los videos duran 4 o 5 en la atención de la gente. El bien más preciado hoy en día se llama atención. Conseguirlo es lo más complicado. Y yo creo que eso es algo inclusive que carecen los mismos políticos, y te voy a hablar de los políticos de acá de Veracruz. Son muy contados los que saben adaptarse a ese formato, ¿no? Hoy en día un político que quiere crecer en el tema digital no puede estar promoviendo su imagen como político, tiene que buscar nichos en los que pueda llegarse a desarrollar, ¿no? De la misma forma como te platicaba ese dato, las marcas políticas son rechazadas. De tal suerte que si alguien se quiere promover como político, lo primero que se va a encontrar es un rechazo. Es lo mismo que le pasa a la oposición de Morena. Si la oposición de Morena quiso atacar a Andrés Manuel, cualquier cosa que le dijeras en contra de Andrés Manuel tenía ya una barrera y el resto de los argumentos no se escuchaban. Así es que la oposición le seguía hablando a los suyos y jamás iba a convencer a los contrarios. Claro. Vamos a una pausa y regresamos. Al mismo miedo de que no sabes con quién, una publicación o un comentario, por ejemplo, yo lo viví desde este aspecto de medios. Y yo no quise tocar el tema de la maestra, porque dije, yo no sé a quién chingón me voy a aventar como enemigo, como alacrán. O sea, es complicado ese tipo de temas, a diferencia de un... No, bueno, el asunto es con quién, o sea, con quién te metes, a quién señalas. Yo en algún momento, trabajando para Radio Fórmula, recuerdo que, por ejemplo, pasé una nota y me preguntaron si dentro de lo que se sabía qué grupo criminal era el que había cometido el asesinato. Y le dije, no lo sé. Y entonces Aguilar Camín hizo un comentario después de que yo entré al aire, en donde dijo que los periodistas tendrían que reportear más, etcétera, etcétera. No fue directamente contra mí. Y yo le expuse en la mesa tanto a Manuel como a Ciro que nosotros no somos investigadores y que no es lo mismo hablar desde la Ciudad de México diciendo que hay tal o cual grupo criminal que los de aquí. Sí, claro. Que aquí estamos. Aquí está la guerra, y aquí por así decirlo. Estaba la guerra. A nosotros nos tocó en Veracruz vivir momentos muy complicados ante la decisión de un grupo criminal y en el que de repente en medio estaban algunos periodistas, cabrón. Y es que a ti te tocó fuerte estamos al aire, ¿va? Digo, grabando. A ti te tocó fuerte. Pero estamos grabando ya dentro del programa. Ya. No sé, güey. Sí, ya, no pasa nada. Mira, al final del día mejor que se sienta como una plática, ¿no? Ah, bueno, está bien. Entonces, es que no dijiste, ya regresamos. Sí, no. Oye, y a ti te tocó súper fuerte el hecho de la época esta del crimen organizado en el 2008, 2009, ¿no? Con toda esta guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. ¿Cómo fue vivirlo? Sobre todo particularmente en Veracruz tuvimos un grave problema en algún momento ¿no? Todo el mundo se acordará de lo ocurrido allá en la zona de los entonces voladores de Papantla, ¿no? Oye, y trabajabas entonces directamente con Ciro igual. Sí. No, bueno, lo que pasa es que yo era corresponsal. Yo no estabas en las mesas con él. Yo dirigía Radio Fórmula aquí en Veracruz, tenía mis espacios informativos aquí y éramos corresponsales de los noticiarios de Fórmula. Entonces, bueno, pasábamos con Ciro y pasábamos con todos los periodistas. ¿Y nunca tuviste ningún problema por andar tocando esos temas? ¿En esa época, sobre todo? No, afortunadamente no. Ahora, no, bueno, a ver, informábamos el hecho. Yo, parte de lo que te decía, nosotros no somos ministerios públicos, ¿no? No, pero a veces por dar alguna nota no sabes a qué intereses puedes estar tocando, ¿no? Porque no es lo mismo agarrar el micrófono y pelearte con tal y cual político a... Que ya no sabes ahora en qué bando están. Y sí, y más como están las cosas ahorita. Yo creo que si nos vamos al norte o al sur del estado, está pesada la cosa. Sí. Está muy pesada. Oye, Javier, ¿y cómo eran esos primeros acercamientos con los políticos? ¿Cómo era el hecho de estar detrás de un micrófono, estar detrás de un noticiero? Y a ver, definitivamente cuando estás en el ámbito político, cuando estás en el ámbito de las noticias, pues normalmente los acercamientos se dan de forma natural, inclusive tú sin buscarlos, sino ahora sí que porque los demás lo busquen, en este caso los políticos. ¿Cómo era a veces el tener cierta relación con algunos, pero pues también a veces tenías que dar alguna nota que era medio complicada y que puedes llegar a afectar los intereses?
disruptivo es la palabra que en aquel tiempo no estaba, pero bueno, cuando yo empiezo a dirigir noticias, tengo la fortuna de contar con un colaborador que fue fundamental, que es Julio Hernández, hoy también, por cierto, consultor, y Julio se convirtió en nuestro gerente de noticias. Entonces, en coordinación, pero particularmente él con una agilidad extraordinaria, conseguía muchas de las entrevistas que teníamos en el programa. Para ese tiempo nosotros decidimos ampliarnos, no ser un programa, un noticiario local, sino un programa, un noticiario local, estatal y nacional, no regional. Entonces, así como podía tener en su noticiario de la mañana Ricardo Rocha, en paz descanse, a cualquiera de los diputados o políticos, o lo podía tener Ferriz en su noticiario de la mañana, así lo teníamos nosotros, ¿no? Entonces podía entrar con nosotros un Porfirio Muñoz Ledo, que eran buenísimas las entrevistas con él, o un Vicente Fox, o infinidad de estos viejos políticos, y no podía ser condescendiente con lo que estaba pasando, ¿no? Tenías que ser incisivo en las entrevistas, y ese mismo tenor lo desarrollamos en las informaciones locales. Sí fuimos incómodos, yo creo que siempre en nuestras entrevistas, incluso después de Grupo FM, junto con Julio y ya con Jorge Faibre en Radio Fórmula, hicimos 2 puntos y aparte, otro programa que tuvo también esa característica, ¿no? Y que sí, nos costó regaños. Enemigos, regaños no, enemigos a lo mejor, y muchos amigos. O sea, había quienes entendían que ese era nuestro trabajo, y que ser incisivos y preguntar a profundidad era pues parte de lo que... Y es algo que se ha perdido hoy en día, ¿no? Yo creo, ¿no? No te quieres meter en problemas con nadie. No sé. No, bueno, tampoco estás señalando a nadie en el radio. Pero sí éramos unos cabrones para las entrevistas. Pero bueno, además, allá me dijiste también parte de la camada. Sí, porque además usamos mucho, obviamente, el sarcasmo, ¿no? Entonces nos divertíamos demasiado. ¿Y cuál ha sido en esa época? Porque, a ver, me estás mencionando, por ejemplo, nombres como Julio Hernández, nombres como Jorge Faibre. O sea, es una camada que hoy en día muy, muy conocida en los medios de comunicación, muy conocida en el medio de la política. ¿Cuáles eran unas anécdotas con que se pueda saber con algunos personajes en ese momento, algunos políticos que los recuerdas tanto para bien o como para mal que te hayan pasado en ese momento? Bueno, por ejemplo, el abogado Sergio Vaca, le hicimos una entrevista a él y a Roberto Bueno. Estaban anunciando que casi se iban del partido, del PAN entonces, y ya no querían estar. Y esa entrevista sale al aire y Sergio tiene la idea de que nosotros nos confabulamos con el resto de los panistas y entonces le damos la entrevista, cuando ya había sido pública esa entrevista. Y habla para reclamarme airadamente. ¿Al aire? Sí, claro, porque además nosotros éramos muy abiertos, entonces salíamos al aire, no teníamos problemas, ¿no? Y discutíamos y nos peleábamos al aire. Roberto entendió perfectamente que no había ningún motivo, ninguna razón. La otra fue una entrevista donde cuestiono a Miguel Ángel Yunes Linares por alguna crítica que hace, con la que yo veía que no tenía congruencia su crítica por la que estaba haciendo. Y era gobernador del estado Fidel Herrera. Y entonces, en parte de la entrevista y de la discusión, me dice Miguel, pero pregúntale a Fidel. Y le dije, no sabía que tú eras mi productor o director de noticias. E insiste Miguel y dice, pregúntale, pero no te va a contestar, porque es muy agachado. Eso ocurre en el programa de las 5 a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche a mí me habían hablado por teléfono para preguntarme qué había pasado, que porque yo ya no estaba más en el aire de Radio Fórmula. ¿Por esa entrevista? Sí, entonces le hablo al que era el director de comunicación social y le pregunto qué pasó. Y me dijo, no sé nada, déjame preguntar. Cuelgo y a los 5 minutos me hablan y me dicen, oye, ¿qué hiciste? ¿Amenazaste al director de comunicación social? Le digo, ¿cómo lo voy a amenazar si yo ni estación de radio tengo, cabrón? ¿No?
Estuve fuera del aire casi 2 meses, en lo que se calmaban las aguas. Se calmaban las aguas. Ahí hubo una intervención de algunos amigos, ¿no? Alguno de ellos incluso me acercó con Fidel y me dijo, ¿con quién tengo que hablar? Le dije, pues con quien haya hablado, gobernador. Nuestra historia ya venía. Digo, habíamos sido... no hay amigos en la política. Habíamos sido buenos amigos, pero en Televisión Azteca, Fidel... conclusión que yo saco, pues me mandó a correr durante la campaña para gobernador. Porque eras incómodo para él. Fidel había dicho que iba a asistir al debate de TV Azteca. Después que no. Luego que sí, luego que no. Una reportera de TV Azteca, Tere Arroyo, va y le pregunta si va a asistir, y dice que no, y le pregunta a la reportera, ¿tiene miedo? Y dice, el que temía fue otro. Y esa fue la respuesta de Fidel. Mi comentario al aire con la autorización de la empresa fue que ese no era propio del comentario ni a una mujer, ni a una profesional de la comunicación, ni a alguien que aspirara a ser gobernador del estado. Parecía más un comentario de varo de cantina, ¿no? No, bueno. ¿Cómo no quieres que y ya, entonces me mandaron. Bueno, eso fue vaciado, porque esto ocurre en la mañana. A las 5 de la tarde me dicen que a las 7 de la noche me esperan para hablar conmigo en la dirección de Azteca de aquí. Como a las 6:30 me habla Miguel Ángel Yunes Linares y me dice, te corrieron de Azteca. Y ya le digo, no sabes, Miguel, apenas voy yo a... Y me dijo, te corrieron. Bueno, a ver... Ya sabía, obviamente, Miguel. Eso pasó y fue todo un escándalo. Pero a ver, un político, ¿cómo es que sabía ese tipo de situaciones antes de que se hicieran públicas? Seguramente las relaciones que tiene o que tenía Miguel, ¿no?, en ese tiempo le permitían saber, ¿no?, ese tipo de cosas. Después, pero a ver, yo por ejemplo era muy incisivo con Miguel en las entrevistas. Siempre lo platicábamos fuera del aire, ¿eh? O sea, en el exterior tal vez parecía que, digo, lo digo así, en el exterior se podía llegar a interpretar que eras yunista, ¿o no? Sobre todo en los tiempos en donde o eras rojo o eras azul. Ay, híjole, no. O sea, ¿no crees que un sector de la población decía? Porque de verdad que un locutor... ¿Sabes qué pasa? Que no teníamos tan marcados estos radicalismo como los tenemos hoy. Y nosotros lo mismo le iba bien a uno que a otro del partido político. O sea, las entrevistas con Miguel eran muy fuertes, muy incisivas, mucho. O sea, lo que pasa es que él aguantaba vara, ¿no? Bueno, es que es uno de los grandes en la política, inclusive del lado de Fidel Herrera, a la par. Yo estuve en la campaña de Héctor Yunes. 2016, ¿no? Cuando confronta a Miguel. Ok. Dejo de estar en el aire en ese tiempo, ¿no?, por estar en el periodo de campaña. Estabas en la campaña de Héctor. En la campaña de Héctor. Cuando regreso al aire, le solicito una entrevista a Miguel. Y no quiso. ¿Sí? Ah, sí quiso. Sí, claro, y no perdió oportunidad para cantártela. ¿No? Oye, tuviste lo que pasó, porque además había ganado la elección, sí, y todo, ¿no? Y tuviste lo que pasó allá, a ti te consta, ¿no? Decía. Oye, ¿y tú por qué no tienes empacho en decir, oye, sabes que yo estuve en la campaña de Héctor, yo estuve en la campaña de Ricardo? Porque estoy seguro que cualquier otro comunicólogo, lo primero que le gustaría es evitar ese tipo de... Bueno, primero porque fue muy evidente que estuve en las campañas. Ok. Es decir, yo estaba todo el tiempo, por ejemplo, al lado de Héctor. O sea, era la persona casi que le entregaba en las mañanas muy temprano para las entrevistas las recomendaciones de las líneas, ¿no? Y lo dejaba prácticamente, pues viajaba yo con él. Y no viajábamos porque estábamos aquí en Veracruz con Ricardo, ¿no? Ahora te tocó la de Héctor y te tocó la de Ricardo, que las dos se tuvo la derrota. Sí, bueno, a ver, la de Héctor sabíamos que era muy complicada.
Pero a ver, fue complicada, sin embargo, tampoco fueron 5, 8, 10 puntos de diferencia. Y empezamos con 17 puntos abajo. Claro, no estuvo en resultado, Pero no le fue tan mal. empezamos 17 puntos abajo. Esa campaña fue... Oye, ¿tú sabes cuál fue la...? Y esta de Ricardo, yo tengo la impresión de que Se menciona mucho. nos la robaron. Pero pues fueron 2.500 votos de diferencia, ¿no? Sí, en urnas en donde era impensable que hubiera podido haber zapato. Ahora, ¿tú recuerdas cómo fue esa campaña, por ejemplo, de Héctor Yunes? Yo veía un video recientemente donde inclusive Javier Duarte, que le entrega la caña de pescar a... Fue muy complicado estratégicamente esa ¿Cómo campaña. fue eso? Era muy, muy difícil. Muy, muy difícil porque ya Miguel en su estrategia pues se había encargado de atacar con todo la administración. Sí, con todo. La administración de Javier Duarte. Así es que una vez hecho eso era muy fácil ligar a Javier con Héctor, ¿no? O a Héctor con Javier en la liga política. Era muy complicado cómo desmarcabas a Héctor. Bueno, había inclusive spots de Javier, entrégate. No sé, bueno. O sea, fue muy, muy difícil. Y creo que fue parte del aprendizaje que nos dejaba esa campaña, ¿no? Y sobre todo tener un enemigo tan fuerte como en ese momento era un Miguel Ángel Yunes Linares, pero también tener a tu casa de cierta manera dividida, porque... Que eso fue lo que costó, la división. Claro, porque a veces, aunque era el partido oficial o el partido en gobierno, pues también muchos sectores, ahí era donde se escuchaba mucho el tema de lo del Primor. Un cierto grupo pues no podía apoyar a Yunes Linares, pero pues sí apoyaba en su momento a un Cuitlao García, y era donde un Cuitlao García era totalmente desconocido, ¿no? Sí, fue básicamente la división del partido, ¿no? La que de alguna manera tuvo una incisión importante, ¿no? Claro. Ahora, también te tocó abrir brecha de Morena en el puerto de Veracruz, que, por ejemplo, si vemos los últimos resultados electorales, 2-1, y hubiera sido otro escenario donde hasta 3-1 le ganaba Morena al PAN en estas de elecciones de Rosa María Hernández Espejo e Indira Rosales San Román. Pero te tocó abrir brecha, entonces no sé si estuviste en las dos campañas de Ricardo. Yo estuve en la última. En la última de Ricardo. Pero de todas maneras era un Morena donde se estaba abriendo en el puerto de Veracruz. Sí, Ricardo hizo mucho, ¿no? O sea, a ver, Ricardo participa para la elección a la alcaldía, en donde va con Fernando, contra Fernando, luego la Diputación Federal. Estaba Fidel Curi, ¿no? Sí, también estaba Fidel, y luego viene la alcaldía. Y entonces, bueno, se había avanzado mucho, pero hay un contexto, o sea, de muchos factores. Por supuesto, un trabajo que ya había venido haciendo Rosa María de muchos años. No, era su cuarta, quinta campaña. Fundadora del movimiento prácticamente. Y por el otro lado, el desencanto de la gente del PAN, ¿no? Es decir, la gente del PAN no sabía con quién ir. Sí, claro. Y lo mismo le pasó en Boca del Río, solo que Boca del Río es un municipio todavía panista, ¿no? Claro. Dentro de la ideología de la gente, de los habitantes de ahí, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu visión, cuál ha sido tu perspectiva del punto en donde estás en los medios de comunicación, en los micrófonos, y verlo también ya ahora desde atrás, tras bambalinas? ¿Cómo ves la comunicación política, por ejemplo, en la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río? ¿Cuál es la visión que tú tienes en los próximos años para los políticos? Porque, a ver, hablabas de una palabra que, como decías, hace algunos años no existía, que era el ser disruptivo. Y definitivamente, a veces, hoy en día tienes que ser un político disruptivo, pero también tratando de mantener esa, pues llamémosle templanza en la base política, porque a veces el ser disruptivo te dice, no, a ver, ¿sabes qué? Vente para acá, no andes con tus desmadres, que en redes sociales y esto. Es complicado, ¿no? El ser disruptivo, pero también tener esta línea política de que tienes al jefe político, o al dirigente, o al gobernador. Es complicado, ¿no? Sí, de entrada depende del instituto o el partido político, ¿eh? O sea, Morena, por ejemplo, es un movimiento muy transversal, ¿eh? O sea, no tiene una institucionalidad como la tenía el PRI o el PAN, ¿eh? Entonces, eso lo hace un movimiento complicado, ¿no?
porque además muchos se sienten con derecho. Y a lo mejor justificado derecho, ¿no? Pues fueron los que le apostaron, los que se la partieron, los que salieron a dar la cara desde el principio, y de repente llegan otros. Pero ¿no lo ves también como un crecimiento natural? Te voy a poner de una empresa. Normal. Sí, claro. A ver, una empresa no es el mismo director que vas a tener como director general cuando estás facturando 1 millón de pesos al año a cuando estás facturando 100 millones de pesos al año. El tema es que esto te genera conflictos. Y esa es la parte en donde tiene que tenerse la astucia y la habilidad política para responder a eso. A mí me parece que a Morena lo que le ha faltado mucho ha sido su operación cicatriz, ¿no? Apapachar a los caídos. Claro. No estoy diciendo que les den, pero por lo menos que se entienda de qué se trata esto, ¿no? Claro. Pero regresando un poco a tu pregunta sobre el ser disruptivo o no, a los políticos no los puedes cambiar. Es decir, primero es su esencia, y a partir de su esencia es como construyes. Por supuesto. No. Entonces tú no puedes volver a alguien por un momento tiktokero porque está de moda, ¿no? A quien se le da a ser tiktokero y listo, ¿no? O bueno, también si se le pone un aparato completamente en el aspecto digital, yo creo que es también agarrar las buenas cosas y las malas cosas, en este caso de un político, y saber cómo potenciar las contras sobre los pros, pero no querer que estas contras quitárselas, porque no se las vas a poder quitar a un político o a un comunicólogo o a nadie. Disminuyes las... O sea, y fortaleces los pros. Potencializas las fortalezas, disminuyes las debilidades o les das la vuelta para convertirlas en fortalezas. Claro. Ahora, ¿cómo ves el reacomodo de las fuerzas políticas tras las elecciones? Porque muchos, el año pasado, en lo que era las campañas del 2024, decían: aguantémonos al 25 a ver cómo se acomoda todo, pero pues ahora todo el mundo anda diciendo pues hay que aguantarnos al 27. Entonces, y así le vamos pateando la pelota. Estas campañas de las elecciones municipales se pueden convertir en un espejismo para los partidos políticos que consiguieron incrementar su votación. O sea, Movimiento Ciudadano. Y el PT, por ejemplo. Ok. ¿No? Sí. El PT puede salir envalentonado de esta elección municipal y tendría razón. Pero ya desde Palacio Nacional los agarraron, ¿no? Pero esas son para las elecciones federales, no para las estatales. Entonces ahí las cosas pueden cambiar. O sea, tú ves a un PT yendo solo otra vez en el 27. Podría. Si se envalentona como se siente, podría. Por lo menos para las diputaciones, ¿no? Y ahora... A ver, pero la gobernadora tuvo un primer comentario el día después de la elección que me parece muy, muy valioso. De los tropiezos se aprende, ¿no? Y en Palacio Nacional dicen, pues no nos fue tan mal. A ver, se manejan bien los números. No les fue tan mal como Cuarta Transformación, ¿no? Porque se fueron al PT. Sí, claro, si sumas Morena, Verde, PT. Entonces sí, son los números, ¿no? Es decir, depende de cómo lo muevas y depende de lo que tú hayas querido. Es decir, el objetivo en México a lo mejor no era el mismo objetivo que tenía el Estado, ¿no? Ahora, ¿cómo ves al Verde? Porque al Verde yo creo que el año pasado era mucho, por ejemplo, ahorita lo que comentabas de los espejismos. Veíamos a un Verde sumamente fuerte y no fue ni la sombra en el 25 de lo que hizo en el 24. ¿Cómo ves al Partido Verde aquí en Veracruz? Yo creo que el Partido Verde tuvo el infortunio o se equivoca en el momento de tomar sus decisiones, ¿no? Si recuerda que la alianza se va hasta el final y ahí se rompe. Y luego, y se va hasta el final y luego se rompe con el caso de lo de Tuxpan. Se rompe con Tuxpan, pero también pasa a llevar a Alvarado, por ejemplo. Y es que, a ver, si nosotros veíamos a un PT integrando la alianza, yo creo que hoy en día hablaríamos otra vez de un Morena invencible, porque no solamente se suman los votos del PT, sino se suman los municipios donde el PT fue diferencia e hizo ganar en este caso a un Movimiento Ciudadano, un PAN. Que cada elección es distinta y además tiene que ver también con quienes participan en esas elecciones, ¿no? Ahora, al Partido Acción Nacional, ¿cómo lo sientes? Porque sigue estancado, todavía no ha caído, todavía no está en una caída libre como un PRD en su momento, como un PRI en lo que lleva, pero le ha costado. El PRI y el PAN hoy en sus dirigencias lo que hacen es administrar sus miserias. Las migajas, ¿no? Las regidurías y este municipio y el otro. Sí, ¿no? Con estas prerrogativas, Larmo,
tengo esto aquí y ya. O sea, sí notas claramente una muerte del PAN en los próximos años, Pues siendo el partido más viejo, más antiguo de México. El PAN prometió que iba a ser un partido abierto y no lo fue para este proceso electoral. Si no lo hace para el siguiente, me parece que le va a costar. ¿Y ves tintes que quieran que quieran tener esta apertura? Porque No, yo no lo veo en Jorge Romero. no, ni en Jorge Romero ni en el Estado. No. El Estado deberá cambiar ahora, próximamente, su dirigencia. Ujú. Pero me parecería que va a ser lo mismo. Dice que va una mujer, ¿no? Podría ser, ¿no? Hay que ver qué quiere Cambranis. Cambranis es el gran ganador del PAN, ¿no? ¿Por qué? Cambranis ha sido 5 veces plurinominal. ¿No? Sí, Juega muy bien sus cartas, felizmente. claro. Sí, se puede llegar a notar en su momento como que no es del equipo de los Yunes, pero sabe negociar perfectamente. No es en la del mesa. equipo de nadie, es de su equipo, pero él mueve sus Cambrenista. cartas. Y listo con eso, ¿no? Pero a mí me parece, tanto a nivel nacional como estatal, que son administradores de sus miserias, ¿no? Y ahí es donde también nos damos cuenta que ya no se puede buscar esa carrera política o esa carrera institucional como en los 90, en los 80 o en los 70, sino vemos claramente que hoy en día la política en el presente y en el futuro es una política que radica en los movimientos, no en los partidos. Y cuando radica en los movimientos tiende rápido a subir, pero también rápido a bajar. Es correcto. Y también rápido a justamente ser un globo que con cualquier alfiler se rompe. Es correcto. Y no solamente en México, sino en Latinoamérica, ¿no? Sí, no, es un, yo te diría, fenómeno de los países que todavía podríamos considerar democráticos, ¿no? Claro, yo creo que en los próximos meses, si terminan quitándole la P a un PAN y ya nomás lo llaman Acción Nacional, no sería de extrañarse para los demás, ¿no? Sí, claro. Y a ver, y Morena tiene que cuidar muy bien lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Mucho, muy bien. La presidenta creo que ha sido muy hábil, muy astuta. No, y han sido impresionante lo que ha pasado en las últimas semanas con todos estos linchamientos políticos a un Adán Augusto, un Ricardo Monreal, a un Gerardo Fernández Noroña, con ya está comiendo en este país. Bueno, hace algunas horas inclusive hasta le tocó a Andrés Manuel López Beltrán. O sea, No, en Tokio, ¿no? se ve un cambio fuerte en lo que va a pasar en Morena en los próximos meses, ¿no? No es fácil, y menos con la presencia y la fortaleza de un Andrés Manuel López Obrador, deshacerte de su peso político dentro de un movimiento que él fundó. Claro. Por eso la presidenta es muy hábil. Yo tengo la impresión, este es mi análisis, de que ha dejado correr a muchos. Propongo esto. No, ok, está bien. Yo voy viendo quién sí está jugando conmigo y quién no. Tengo 6 años para ejercer el poder. Toda proporción guardada. A Javier Duarte le costó, ¿no?, de alguna manera, ir deshaciéndose un poco del peso político de Fidel Herrera, que es histórico. era un monstruo, ¿no? Lo pasa hoy en día en el Estado con un Rocío Nale y un Cuitlahua García, ¿no? No, pero no. Bueno, a ver, hay muchos políticos hoy en día, inclusive en el Congreso local, que pertenecen a toda esta línea y el gobierno anterior. Sí, la diferencia radica en la aceptación popular. Y Cuitláhuac no la tiene. No, y también O sea, radica mucho en sí, quién es el que controla, por así decirlo, los hilos, y hoy en día no sí, existe. te dejaron ahí como que incrustados algunos, pero te puedes ir deshaciendo de ellos. En el caso de lo que sucedía con Javier, o lo que pasa ahora con la presidenta, no es tan fácil. Con Javier No te es refieres a que había muchos personajes involucrados en el fidelato, el fidelismo. No, Fidel todavía seguía dando órdenes, ¿no? Claro. Y Javier, bueno, de repente concedía y dejaba pasar un poco algunas y otras no, hasta que llegó el momento en el que se dio cuenta que él tenía el poder. ¿Y crees que ahí se rompió todo en el sexenio de Javier Duarte? ¿Con Fidel? Sí, en el momento en que Javier Duarte dijo, yo ya soy el gobernador y ya mi padrino político me va y me viene lo que me diga. Yo aquí se toman las decisiones por lo que yo piense y lo que yo diga. ¿Crees que ahí se pudo romper inclusive el sexenio de Javier Duarte? Porque el momento en que dejaron ser a Javier, pues mira cómo terminó todo. Sí, lo que pasa es que yo creo que también Javier dejó ser a muchos, ¿no? Y eso pudo haber costado. Delegó mucho y no supervisó. Posiblemente. Ok.
Oye, Javier, y bueno, a ti ¿qué es lo que viene para ti en estos próximos meses, en estos próximos años, después de estar 5 años ausente, llamémosle así, de los medios de comunicación? Estoy esperando que mi amigo Rodrigo me invite a hacer un comentario. Vamos a salir a patadas los dos de aquí. No, particularmente me ha fascinado, como te digo, la comunicación es mi pasión y me gusta estudiarlo como fenómeno como fenómeno social y poder encontrar las partes más delicadas, particularmente ahora, para efecto de poder darle el mejor de los servicios a nuestros clientes, ¿no? O sea, como consultor ya no quieres tener esa misma pasión de maderarte con uno y con otro detrás de un micrófono. No, sí, pero ¿en qué medio? Porque es maderarte con uno y con otro y también aguantar la presión de los de atrás. Pero ¿en qué medio, no? O sea, ese es el problema. Y hay muchos intereses, ¿no? Muy, muy fuertes que a lo mejor no son o no valen tanto la pena, ¿no? Y de hecho hoy te digo ahora estamos construyendo un modelo basado en biointeligencia emocional que nos permita detectar la conjugación de instintos, sentimientos, emociones, motivadores que van más allá de la parte política, ¿no? Para poder construir un modelo de comunicación que sea mucho más efectivo. Y es que, a ver, hablas también de una falta de comunicación política en los gobiernos, ¿no? En las campañas, pero también yo veo muy complicado a un político diciendo, órale, Javier, pues te hago caso con lo que estás diciendo. Normalmente son muy cerrados, muy limitados y muy pocos al entendimiento justamente de estas cosas que me comentas, ¿no? Entonces, sí existe una gran oportunidad, yo creo, bajo mi punto de vista, de desarrollar este tipo de proyectos, pero también muchas limitaciones. Pero si ya nada más platicamos de las dos que perdí, pues a lo mejor ya tengo experiencia, ¿no? No, otras muchas hemos ganado, ¿no? Sí. Esas no se pueden saber, ¿o sí? Sí. No, por ejemplo, San Andrés Tuxtla, con el primer alcalde independiente de aquella zona, con Tavo Pérez. Y atrás, muchas otras en las que llegamos a participar en Querétaro, en Baja California Sur, ¿no? En algunos otros estados. Durante mucho tiempo estuvimos trabajando en Hidalgo también. ¿No? Pero bueno, Javier, ahora sí que ya llevamos una horita aquí platicando. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, ¿no? Muchísimas gracias, Rodrigo, y muchas felicidades. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon en el programa de hoy. En las cámaras nos acompañó Tomás Muñoz. Mi nombre es Rodrigo Croce y los dejo siempre en sintonía.